El proceso electoral del próximo 5 de julio incluye el Congreso Nacional, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Esta semana vamos a conversar con los aspirantes a posiciones en el Senado de la República. Uno de ellos, que es senador actualmente por la provincia de Santiago, es Julio César Valentín, una persona que además ha ejercido funciones legislativas como diputado, presidente de la Cámara de Diputados, un legislador que tiene posiciones muy claras y responsables sobre temas trascendentes. Ha mantenido siempre posturas muy coherentes y estamos hablando de Julio César Valentín, un amigo a quien recibimos y le preguntamos cuáles son las propuestas que piensa empujar en el Senado de la República, que no lo haya hecho antes en los 4 años que acaban de pasar, porque él aspira a repetir en el Senado. Adelante, Julio César. Bienvenido. La agenda nuestra de cara a la nueva década enfatizará en medio ambiente y recursos naturales, además de institucionalidad, rendición de cuentas y transparencia. Unido a esto, la participación como pilar fundamental para garantizar una labor de representación que ponga el énfasis en escuchar a los distintos sectores de la provincia para seguir gestionando inversión en áreas claves en favor de las localidades. Dentro de esas propuestas está la de la prohibición por ley de los recipientes plásticos de un solo uso y el desmonte gradual de la importación y producción de bolsas plásticas. ¿Por qué gradual? Porque las botellas y los recipientes puede hacerse porque la mayor producción es internacional. Sin embargo, aquí se producen muchas bolsas plásticas y prohibir de golpe podría afectar a un segmento. Hay que darle la oportunidad de que entiendan que habrá un desmonte paulatino y progresivo hasta que logremos eliminar eso. ¿Por qué? Porque al 2050 el océano Atlántico maravilloso y el inmenso mar azul Caribe terminará con más plásticos que vida marina. Y eso es preocupante para el planeta. Además, estamos proponiendo la obligatoriedad de que el Estado impulse el uso de energías renovables, energías limpias, que toda construcción de escuelas, hospitales, edificación de cualquier tipo, incluso instalaciones deportivas, obligatoriamente dispongan de energía solar para la iluminación externa, para las áreas comunes y para los calentadores de agua. Los edificios privados de más de 3 plantas deben estar dotados de energía solar para las áreas comunes, la iluminación exterior y, en la medida que lo permite la cantidad de plantas, los calentadores de agua. De no ser posible, por la cantidad de plantas, bueno, pues favorecer el uso o de gas o de otra energía menos contaminante que los combustibles fósiles. En materia institucional, abogamos por una mayor autonomía de la Suprema Corte de Justicia, aunque eso entraña una acción de tipo constitucional. El 100% de los jueces deben ser de carrera, no un 75%. Y entendemos que el Ministerio Público en el esfuerzo anticorrupción no debe de obedecer a la voluntad de un individuo, sino que debe ser el producto de un sistema de designación diferente a la designación presidencial. Sabemos que es parte de la labor ejecutiva del Estado, el Ministerio Público como la policía. Pero la tendencia universal para garantizar que no sea el humor, el capricho
o la necesidad de un espectáculo, de una coyuntura, la lucha contra la corrupción y contra la impunidad debe obedecer a criterios bien definidos y por ello deben ser funcionarios cada vez más autónomos de los poderes públicos y de la partidocracia dominicana. Ya. Julio César, me interesa mucho abordar algunos de los aspectos que has mencionado. Por ejemplo, la depredación, la región del Cibao, Santiago, el norte del país, está siendo afectado sobre todo por depredación violatoria de la ley. Son aspectos de violación ilegales, punto. Se están depredando zonas boscosas, áreas restringidas, incluso comunidades campesinas que quieren ponerse a producir productos agrícolas y desmontan espacios importantes para el medio ambiente. ¿Cómo se resuelve? Legalmente, desde el Congreso, con una disposición legal para que no se deprede el medio ambiente. El medio ambiente necesita acciones más drásticas desde el punto de vista penal y también desde el punto de vista preventivo. Reconocemos los esfuerzos de recuperación que ha acontecido en la Cordillera Central gracias a iniciativas como el Plan Tierra, que incorpora esfuerzos socioestatales, pero también los esfuerzos por lograr espacios verdes como el Parque Central y el Jardín Botánico, que los salvamos de ocupaciones ilegales, digamos, masivas. Esto que iba a ser la Universidad Autónoma, hemos logrado de hacer de esto un bosque extraordinario. En la parte de la Cordillera Central también los programas estatales ponen el acento en multiplicar la recuperación de zonas boscosas y en esa dirección incluso el Consejo para la Protección del Yaque, que coordina Gustavo Montalvo, hace esfuerzo junto con el programa que dirige el general Pichirilo para incrementar las siembras en estas zonas, sobre todo las zonas que son áreas restringidas. Defendemos y hemos defendido siempre el medio ambiente. Cuando en el año 2004, 2002, se produjo una modificación a la ley de áreas protegidas, nosotros estuvimos ahí con la Academia de Ciencias, estuvimos ahí con la Universidad Autónoma, defendiendo vehementemente. Nos quedamos en minoría, terminaron pasando la ley de áreas protegidas, pero ahí estuvo en primera fila Julio César Valentín defendiendo el medio ambiente como una bandera. Y esa será una de nuestras banderas en la próxima elección como senador. Bien, vamos a hacer una primera pausa, Julio César, y cuando retornemos quiero hablar un aspecto relacionado con tu propuesta para la prohibición del plástico de un solo uso en República Dominicana. En un momento retornamos. Conversamos con el senador Julio César Valentín, candidato del Partido de la Liberación Dominicana a la reelección por el Senado por la provincia de Santiago. Julio César, el plástico de un solo uso en República Dominicana. Más que la prohibición, yo creo que hay que hacer énfasis, y creo que no lo incluye en tu propuesta, en la educación del ciudadano y de los ciudadanos sobre el destino del plástico. Porque el plástico favorece, en realidad. El problema es que termina yendo hacia los océanos en una cañada o termina tapando el alcantarillado sanitario. ¿Qué podemos hacer con la educación de las personas para el uso correcto del plástico? Es un descubrimiento científico importante. Prohibir el plástico es importante y urgente para una isla y para el mundo. Ya hay países como Chile, como El Salvador, que han prohibido definitivamente el uso de plástico no reusable. Pero podría ser muy drástico en tanto puede perjudicar
la producción nacional, la empresa, y las máquinas que producen estos plásticos quedarían en desuso sin posibilidad de tú prepararte para diversificar tu empresa. Hay un componente que tiene que ver con la necesaria educación, la labor pedagógica desde el sistema educativo formal, desde la primera infancia, que ya están establecidos por ley la necesidad de incorporar el tema medioambiental, pero también debe haber un esfuerzo del sector privado. En nuestra labor de representación hemos tenido contacto con empresas como Cemento Cibao, que tienen una fundación, y hemos visto una práctica muy interesante en Perú. Unos jóvenes emprendedores que empezaron a acumular plásticos, sacar plásticos de las cañadas, de los ríos, de los mares, pero luego se convirtió en un almacén de plástico en una zona de Perú que no hallaban qué hacer. Pues con investigadores de universidades norteamericanas lograron hacer un block y unos ladrillos ecológicos que incorporaba arena con plástico. Produce control del calor, es una forma de darle un destino al plástico, y nosotros como representantes estamos en alianza con algunas entidades que hay en Santiago, orientando esfuerzos para que entre la oficina senatorial y esas fundaciones realicen una posibilidad de un tipo de bloque o algún tipo de pieza, instrumento que dé un destino utilitario a esto. Vamos a permitir viviendas que no sean tan fácil incinerables como las viviendas de madera. Me he opuesto siempre a que el INVI en lugares vulnerables construya en madera. Debe ser en bloques. Pero esos bloques, en lugar de cemento, es mucho menos dañino al medio ambiente utilizar una parte de tierra, de arena o los materiales que se usen para hacer un bloque, y con ello, en lugar de arena, utilizar el plástico triturado. Eso ha dado un resultado en Perú sorprendente. Qué ¿Por bueno. qué nosotros? Bien. Es decir, que esas me parece son, muy bien. Excelente. Combinando una propuesta legislativa con una propuesta de la labor de representación. Luego, en la parte institucional, tú has señalado el tema del combate a la corrupción y el tema de la transparencia. Pero, ¿por qué no lo has propuesto antes? Tú has tenido 4 años como senador de la provincia de Santiago. ¿Qué ha pasado? Siempre lo propuse. Todas mis propuestas han sido en el área de transparencia y rendición de cuentas. Sí. La ley de enriquecimiento ilícito, para que sea el funcionario que muestre la licitud de los bienes y no que el Ministerio Público tenga que demostrarlo en la acusación. Ahí hay una inversión del fardo de la prueba, pero eso lo logramos primero en la Constitución del 2010, que en caso de corrupción y de crímenes graves producir algún tipo de flexibilización del proceso penal garantista. Uno, esa propuesta. La ley de los derechos de la persona ante la administración pública, esa administración vertical, sorda, arrogante, donde los funcionarios tomaban decisiones, daban licencia, eliminaban licencia, sin ningún tipo de consecuencia para ellos. Eso cambió. La ley de los derechos de la persona ante la administración pública es obra de Julio César Valentín, que veníamos trabajando con periodistas, con expertos en derecho administrativo desde el 2007 con el PARME. Es decir, que nosotros tenemos una trayectoria de compromiso con las iniciativas. No, lo entiendo. El tema es, Julio César, que hemos tenido mucha corrupción en la administración pública. Y la legislación... Óigame, ¿por qué Valentín propuso la ley de fiscalización y control para otorgarle a la oposición mayores probabilidades de escrutar al Ministerio Público? ¿Por qué Julio César Valentín, a pesar del acuerdo entre Leonel y Miguel Vargas, rompió el acuerdo como vicepresidente de la Asamblea Legislativa y propuso que en lugar de ser una propuesta del presidente sea de una propuesta de 2/3 partes de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados y que el Senado
fuera 2/3 partes, no la mitad más uno como era antes. Lo propusimos como un incentivo a que la oposición jugara con la tercera parte que pueda tener como un poder de veto. Pero ¿qué ha hecho la oposición? Que ha apostado que le nombren uno en la terna, y ese no es el sentido de la propuesta de Valentín de una Cámara de Cuentas de origen congresional. Valentín ha cumplido. Así es la oposición, Miguel, Luis e Hipólito, cuando estaban en el PRD, cada uno quería uno en una terna y se creyó el cuento y le pusieron uno en las distintas ternas, pero el Senado con 2/3 partes del PLD. ¿Qué pasó? Se pusieron lo que pretendía el PLD. No, debieron apostar a servir como poder de veto y lograr que fuera un verdadero ejercicio de oposición. Antonio Peña obtuvo la mejor nota ahí y no lo entraron en la terna. No ¿Por entraron qué? en la Cámara de Cuentas. Ya. Luis quería uno que tenía 8 diputados y Miguel quería uno. Y lo Sí. complacieron a los tres. Pero Pero la en toma definitiva la Cámara de Cuentas es un órgano político que actúa políticamente, Julio César. pero la propuesta de Valentín fue reivindicar la constitución de Juan Bosch, que era electo de emanación congresional, porque son los representantes con más legitimidad. Sin embargo, a veces tú tienes los instrumentos y la oposición no los cumple. Ya. Que un diputado o una diputada de la oposición sea más proactivo, visibilizando y emplazando al Estado para que se cumplan las cosas. Bueno, no es mi culpa. Yo propongo la ley. No, pero digo, es la culpa del partido que te postula, el partido que gobierna. Porque en definitiva la vocación de control de cada partido, no importa, el que esté en el poder y el de la oposición, es una vocación de poder que absorbe buenas iniciativas individuales o independientes. Esa es la dificultad que hemos tenido con los legisladores, con los jueces, con el Consejo de la Magistratura y con la Cámara de Cuentas. Por eso nosotros proponemos que la Suprema Corte de Justicia sea 100% jueces de carrera. ¿Y te puede apoyar el Partido de la Liberación Dominicana en esa propuesta? No sé, pero muchas de mis iniciativas decían que no iban a pasar y pasaron. Nosotros propusimos y se cayó en la Cámara de Diputados la ley de integridad, transparencia y enfrentamiento a las actividades corruptas. No pasó en el Senado, pero cuando fue a la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia incorporó el contenido de esta ley en el Código Penal. Hoy el Código Penal está estancado, por lo que sabemos. Sin embargo, Valentín cumplió con el compromiso con la sociedad. Cuando Valentín propone la ley de extinción de dominios, es una ley que apunta también a fortalecer la parte institucional del Estado. Lo que procura es que si a ti te hacen un proceso penal y tú resultas culpable o inocente por narcotráfico, por crimen organizado, por corrupción, tú te vas extraditado a los Estados Unidos. Te condenan a 5 años, tú negocias. A los Estados Unidos no le interesa perseguir los bienes. Tú retornas a la República Dominicana y esos bienes te lo devuelven. Sí. Valentín lo que está proponiendo es que además del juicio a la persona, independientemente de que sea encontrado culpable o inocente, se pueda seguir un proceso para los bienes. Un juicio en un tribunal para los bienes, que demuestre que esos bienes no son producto del crimen organizado, del narcotráfico, de la corrupción. Pero el que conoce mi trayectoria como legislador sabe que yo he sido un congresista disruptivo, aún estando en el partido de gobierno. Muchas de esas iniciativas siendo presidente de la Cámara de Diputados. Bien, hacemos una última pausa, Julio César. Bien. Julio César, quiero conversar contigo muy brevemente aspectos de la política local de Santiago. ¿Por qué una persona de Santiago debe estar inclinada a continuar el apoyo a Julio César Valentín y no a los candidatos distintos a él que se postulan para la senaduría? ¿Cuáles son los elementos que tú señalas para ese voto? Hemos estado presentes
en las preocupaciones de Santiago. Suscribimos un pacto llamado Compromiso 2020, la Cámara de Comercio y Producción, y suscribimos el pacto, el acuerdo de impulsar la agenda del plan estratégico. Tenía como preocupaciones fundamentales el puerto de Manzanillo con un manejo socioestatal, la incorporación del sector privado con el sector público. Lo defendimos aún en contra de la posición de quien era ministro de Obras Públicas en ese momento, que terminó revocando una decisión que había adoptado ya el gobierno del presidente Fernández. Segundo, pero esa decisión la revocó luego Danilo Medina. Danilo Medina revocó esa decisión y Eduardo Estrella firmó el mismo pacto. El mismo pacto. ¿Cuál es la diferencia? Él no firmó ningún pacto porque él no era senador, cuando el candidato senador. Pero ahora como candidato lo firmó. Bueno, pero yo lo estoy firmando siempre y lo he defendido públicamente y he sometido resoluciones. Es decir, yo no he reparado en que eso haya sucedido. Seguimos defendiendo eso. Pero Valentín ha estado presente en todo, en el Parque Central y la Circunvalación Norte eran las tres. La otra gran demanda del plan estratégico del Compromiso Santiago 2020 era una cantidad de agua que la hemos triplicado al 2020. Es decir, que nosotros hemos estado presentes ahí. Y además de eso logramos otros espacios verdes como el Parque Botánico Eugenio Marcano, que es la más alta extensión, la más amplia extensión de parque verde en la región del Cibao. Y el parque de Villa González, que estaba siendo amenazado por invasiones inescrupulosas en otros gobiernos. Y nosotros defendimos ese espacio y es un parque ecológico extraordinario a la entrada de Villa González. Pero Valentín ha estado presente en mesas de consulta ciudadana. Hemos creído en la participación. Las mesas de consulta ciudadana son encuentros con todos los grupos sociales, populares, religiosos, escuchando demandas para robustecer la labor de representación contraria a las vinculaciones particularistas y clientelares. En ese esfuerzo hemos escuchado a Navarrete, a Tamboril, a Licey, a Villa González. Hemos logrado en ese esfuerzo de escuchar sectores la mayor cantidad de obras de infraestructuras de la historia para todos los municipios. Hemos logrado... Julio César ha representado a Santiago y la región en el Senado de la República, Julio César. Absolutamente. Hemos logrado, por ejemplo, Fausto, que Santiago que tenía 6 a 8 becas al año y se lo llevaban todos de Pucamaima porque eran bilingües para los Estados Unidos, a que en un proyecto de ley que sometimos del Fondo Nacional de Becas, quitando el 1% de los fondos de Indotel para priorizar en carreras que fueran coherentes con los objetivos nacionales, no pasó, pero pactamos con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que se incrementaran el número de becas y ya son cientos de jóvenes que se van al extranjero de Santiago. Logramos que en lugar de 8 becas que se le llevaban las élites, hoy las élites, pero también los pobres de UTESA, de la UAS y de otras universidades puedan irse a estudiar a reputadas universidades europeas. Los de la UAS se van a Europa por el portugués y el español, porque a los Estados Unidos van los que estudiaron en Santiago Christian School, lo que no está mal. No está mal, pero ahora hay que saber inglés para obtener una beca en los Estados Unidos. Ese es un gran logro, pero todos los municipios y distritos municipales tienen más de un autobús gestionado por el senador Valentín, no porque fue un capricho, sino porque fue a escuchar para representar. Pero cuando nosotros estamos planteando en esta nueva gestión, la segunda etapa de la UAS es producto de mesa de consulta ciudadana o de consulta con el sector de la UAS, estudiantes, profesores, empleados de la UAS. Ahí estamos planteando la necesidad de un edificio para medicina, uno para ingeniería de arquitectura, un multiuso porque las graduaciones tienen que hacerse fuera de la UAS, un laboratorio científico, laboratorios para medicina, un comedor, entre otras cuestiones importantes. Estamos planteando un tratamiento urbanístico y medioambiental del río Yaque para que el Yaque sea también un atractivo de la provincia. Nos estamos planteando y demandando al gobierno que incorpore dentro de sus programas barquitas para Santiago.
el hoyo de Puchula, el hoyo de Chulín, perdón, el hoyo de Puchula en Santiago, Uravito, cada vez que viene la crecida del río Gurabo, arrastra las viviendas, las inunda. Nosotros estamos planteando trasladar a esas personas a viviendas dignas y que el Parque Central, que es un gran logro de Santiago, termine dialogando con el río. Es decir, una extensión del Parque Central hasta el río Gurabo para que en lugar de casas se dé un corredor ecológico como es Bellavista, mi barrio. Bellavista, mi barrio, vio morir centenares de personas desde el ciclón David, George, Olga y Noel. Logramos en un esfuerzo de sociedad civil, el ministro de Medio Ambiente, en ese momento que era Jaime David, Domínguez Brito, que tenía otra función del Estado, pero es un ambientalista, y nosotros logramos que en lugar del INVI ir a restaurar viviendas, logramos demolerla por la vía incluso violenta, con la resistencia de los pobladores y con la resistencia de una parte del Estado, porque estaban buscando medidas cortoplacistas. ¿Qué pasó? Se metieron 6 militares ahí y hoy tenemos uno de los más hermosos bosques alrededor del río. Pero ya no hay muertos ni en Rafey ni en Bellavista, porque creemos en esas soluciones definitivas. Es Bueno, decir, muchas gracias. Han tenido y tendrá la representante que escucha y que va a seguir gestionando más inversión, pero no como quieren muchos populistamente decir, que han sido senadores, que han sido gobierno y han invertido mucho menos que Danilo Medina. Aquí hay que invertir más y más, pero lo que se necesita, porque si aplicamos el modelo de que hay que invertir lo mismo que aportamos el presupuesto nacional, vamos a dejar huérfano a la línea noroeste al sur. Y hay que darle más a Higüey que a Santiago, pero no cabe más inversión en Higüey que en Santiago. Pero hay que darle a Cotuí más que a Santiago por la producción de níquel y de oro que hay años que produce más que Santiago. Entonces no nos vayamos por ese discurso porque la inversión en este gobierno ha sido importante, lo que debe ser es mucho mayor. Muchas gracias, Julio César. Que tengas éxito en el proceso. Y te felicito por esa imagen detrás que tiene un cuadro, una pintura del profesor Toribio, que representa muy bien a Santiago y sobre todo el mundo del arte y la cultura. A hablar con el maestro Toribio, a tomar su café y se lleva una... Claro que sí, por supuesto. Claro. Muchas gracias y éxito. Gracias a Julio César Valentín, senador y candidato a la misma posición por el Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, por esta conversación amena y además importante en donde él ha rescatado una parte de las propuestas que tiene para ejecutar en caso de repetir como senador de la República por Santiago. Muchas gracias a ustedes por la compañía.